El aroma del pan recién horneado llenaba la pequeña cocina de Amber Preston todos los domingos desde su infancia. Su abuela, que tenía una pequeña panadería en las afueras de Boston, le enseñó a su nieta todos los secretos de la masa perfecta. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Amber amasaba la masa con sus pequeños dedos, sintiendo ya entonces cuándo estaba en su punto. A los 29 años, Amber aún recordaba esas sensaciones. Mientras trabajaba como contable en una empresa constructora, no podía quitarse de la cabeza la idea de que su verdadero lugar estaba detrás de una mesa de panadero. Cada noche, al volver del trabajo a su pequeño apartamento en Bergense, horneaba algo: bollos de canela, focaccia, tarta de manzana, cualquier cosa que pudiera ahogar la nostalgia por un sueño incumplido. «Amber, otra vez has estado toda la noche trabajando con la masa», dijo Whitten Preston, su marido, entrando en la cocina y frotándose los ojos somnolientos. «Son las 3 de la madrugada». «Estoy probando una nueva receta de cruasanes», respondió ella, sin apartar la vista de la masa extendida. «Hay que doblar la masa de una manera determinada para que queden las capas correctas». Whitten suspiró y se sirvió un vaso de agua. «Cariño, mañana tienes que trabajar. Sabes que a tu jefe no le gusta que te duermas sobre los informes». «Lo sé», dijo Amber, limpiándose la harina de las manos. «Es que siento que estoy tan cerca. Un poco más y estos cruasanes serán perfectos». «Tus cruasanes siempre son perfectos», dijo Whitten, acercándose y poniendo las manos sobre sus hombros. «Pero tus experimentos culinarios no pagarán nuestro nuevo frigorífico». Amber se quedó callada. Esta conversación se repetía casi cada mes desde hacía 5 años. Ella soñaba con tener su propia panadería. Whitten hablaba de estabilidad, pero en el último año algo había cambiado. Ella empezó a ahorrar dinero, al principio poco a poco, luego cada vez más. Consiguió un trabajo extra como contable a distancia los fines de semana. Dejó de comprar ropa nueva y almorzaba con comida que se traía de casa en lugar de ir a cafeterías con sus compañeros de trabajo. «Sabes, creo que deberías llevar estos cruasanes a los vecinos. Les encantarán», dijo Whitten antes de volver al dormitorio, dejando a Amber sola con sus pensamientos y la masa. A la noche siguiente, Amber entró en un pequeño local a 2 manzanas de su casa. El destartalado edificio, que había sido un taller de costura, se había puesto a la venta después de que la propietaria se jubilara. «Señorita Preston», saludó con la cabeza el agente inmobiliario, un hombre de mediana edad con entradas y gafas de montura fina. «Me alegro de que haya venido a ver el local otra vez». «Señor Page, no he venido solo a verlo». Amber respiró hondo. «Quiero hacerle una oferta». El agente inmobiliario levantó las cejas con sorpresa. «¿Está segura?» La última vez dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. «He estado pensando durante los últimos 3 años», respondió Amber mirando el local polvoriento. «Y estoy lista». Imaginó cómo transformaría ese lugar. Las grandes ventanas dejarían entrar la luz de la mañana, los escaparates estarían llenos de productos recién horneados y el aire se impregnaría del aroma del pan recién hecho y la vainilla. Lo llamaría harina matutina, un juego de palabras que se le había ocurrido en la universidad. «Perfecto», dijo el señor Page, sacando una carpeta de su maletín. «Hablemos de los detalles». Cuando Amber llegó a casa, ya era de noche. Whitten estaba sentado en el salón, mirando algo en su tableta. «Llegas tarde», comentó sin apartar la vista de la pantalla. «Estaba ocupada». Amber se sentó a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. «Whitten, tenemos que hablar». Él dejó la tableta y se volvió hacia ella. A la tenue luz de la lámpara de mesa, su rostro parecía demacrado y cansado. «Te escucho. He encontrado un local para la panadería», dijo Amber de repente, «y le he hecho una oferta al propietario». Whitten parpadeó, como si no hubiera entendido lo que ella había dicho. «¿Qué has hecho?» «Tengo suficientes ahorros para el pago inicial», continuó ella rápidamente.
El resto lo cubrirá un préstamo. Ya he hablado con el banco y han aprobado mi solicitud, teniendo en cuenta mi historial crediticio y mi plan de negocio. Trabajaré día y noche para que todo salga bien, Witten. Sé que es arriesgado, pero... Espera, dijo él levantando la mano. ¿Has pedido un préstamo? ¿Sin consultarme? Aún no he firmado los papeles. Amber sintió que su confianza se desvanecía. Pero todo está listo. Witten, es mi sueño. He ahorrado este dinero durante años. Él la miró fijamente durante un largo rato y luego asintió lentamente. Sé que es tu sueño, y sé lo duro que has trabajado. Amber sintió que la tensión se relajaba un poco. ¿Entonces no te opones? Estoy preocupado, dijo él tras una pausa. Abrir tu propio negocio es un gran riesgo, especialmente una panadería. ¿Sabes cuántas pequeñas empresas quiebran durante el primer año? Alrededor del 70%, respondió Amber. He estudiado las estadísticas. Pero tengo una ventaja. Soy contable, sé cómo gestionar las finanzas, y soy una panadera excelente. Witten le tomó la mano. Eres la mejor panadera que conozco. Pero eso no es suficiente. Necesitas marketing, tienes que soportar la competencia. En Bergense no hay ninguna panadería buena, solo supermercados y un par de cafeterías con bollería mediocre, objetó Amber. Yo ofreceré algo especial, casero. Witten suspiró y se frotó el puente de la nariz. Si estás segura, hizo una pausa. Te apoyaré. ¿De verdad? Amber no podía creer lo que oía. Esperaba una resistencia más fuerte. Por supuesto, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Quiero que seas feliz. Los siguientes 3 meses pasaron como un solo día. Amber renunció a su trabajo principal y solo conservó su trabajo remoto. Dedicó todo el resto del tiempo a renovar el local y prepararse para la inauguración. Witten la ayudó con los trámites legales. Su primo era abogado y por una pequeña suma se encargó de todos los documentos necesarios. A veces, a Amber le parecía que su marido no compartía su entusiasmo, pero lo achacaba a su naturaleza cautelosa. El día de la inauguración de Morning Muffin, Amber se levantó a las 3 de la madrugada. Witten le deseó suerte somnoliento y se dio la vuelta cuando ella se levantó de la cama. A las 6, la primera tanda de bollos de canela, baguettes y croissants estaba lista. A las 7, los escaparates se llenaron de pasteles y tartas. A las 8, Amber cortó la cinta simbólica y abrió las puertas de la panadería. El primer día fue caótico. Los curiosos del lugar entraban a ver el nuevo local, algunos compraban, otros simplemente echaban un vistazo. A la hora del almuerzo, Amber había vendido la mitad de los productos y sintió la primera oleada de cansancio. «Hola». Una voz familiar la hizo levantar la vista de la caja registradora. Era Witten con un ramo de flores silvestres. «Decidí venir a ver cómo te iba». «Genial». Amber sonrió mientras aceptaba las flores. «Las ventas van mejor de lo que esperaba». «Me alegro». Él miró a su alrededor. «El lugar parece acogedor». «Gracias». Amber salió de detrás del mostrador y lo abrazó. «Gracias por creer en mí». Witten le dio una palmada torpe en la espalda. «Tengo que irme. Tengo una comida con un cliente». Después de que se marchara, Amber sintió una ligera decepción. Esperaba que se quedara más tiempo, que compartiera con ella ese momento tan importante. Pero Witten siempre había sido así, reservado, poco dado a mostrar sus emociones. Al final de la primera semana, Amber ya tenía varios clientes habituales. Sus croissants especiales con relleno de almendras se convirtieron en un éxito, al igual que los muffins de arándanos, cuya receta había perfeccionado tras años de experimentación. Pero también hubo dificultades. Una mañana, el horno no se encendió y Amber tuvo que llamar a un técnico que le cobró por la visita urgente una cantidad equivalente a las ganancias de un día. Otro día se equivocó con el pedido de harina y en lugar de la habitual, le trajeron harina integral.
Tuvo que improvisar y crear nuevas recetas. Al final del primer mes, al calcular los ingresos, Amber se dio cuenta de que apenas llegaba a fin de mes. Lo esperaba, ya que el primer año siempre es el más difícil. Pero la inquietud seguía carcomiéndola. Witten empezaba a quedarse hasta tarde en el trabajo. Cuando ella le preguntaba por qué, él respondía de forma imprecisa: proyectos, clientes, plazos. Amber estaba demasiado ocupada con la panadería como para insistir en los detalles. Una noche, al cerrar la panadería, se encontró en la puerta a un hombre con un traje caro. «¿Señorita Preston?», preguntó él tendiéndole la mano. «Soy Lionel Frost, propietario de la cadena de cafeterías Virgin's Brew». Amber había oído hablar de él. Era un empresario local cuyas cafeterías gozaban de gran popularidad entre los oficinistas. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó ella, estrechándole la mano. «He probado sus pasteles», sonrió él. «Están deliciosos, especialmente los eclairs con crema de lavanda. Me gustaría hablar sobre una posible colaboración». Amber parpadeó, sorprendida. «¿Colaboración?». «Sí», asintió él. «A mis cafeterías les faltan pasteles de calidad. Podríamos hacerles pedidos al por mayor». El corazón de Amber se aceleró. Eso podría ser justo lo que necesitaba para salvar su situación financiera. «Yo, por supuesto que estoy interesada». «Estupendo», dijo el señor Frost, sacando una tarjeta de visita. «Llámeme mañana y discutiremos los detalles». Cuando se lo contó a Witten durante la cena, él se mostró sorprendido. «¿Frost se ha puesto en contacto contigo directamente?», repitió. «Qué raro. Normalmente actúa a través de intermediarios». «Quizás simplemente le gustaron mis pasteles», dijo Amber encogiéndose de hombros. «En cualquier caso, es una gran oportunidad. Si llegamos a un acuerdo, podré pagar el préstamo más rápido». Witten asintió lentamente. «Sí, claro, está bien». 2 semanas después, Amber firmó un contrato con Virgin's Brew para suministrar pasteles a 3 cafeterías. Eso significaba que tendría que levantarse aún más temprano y trabajar aún más duro, pero estaba dispuesta a hacerlo. El día que hizo la primera entrega, Lionel Frost la recibió personalmente en la cafetería principal. «Señorita Preston, sus productos de panadería son justo lo que le faltaba a nuestros establecimientos», dijo mientras revisaba las cajas de croissants y bollos. «Estoy seguro de que nuestros clientes lo apreciarán». Al final del segundo mes, la situación financiera de Morning Muffin había mejorado considerablemente. Amber pudo contratar a una ayudante, Paige Lowe, una estudiante de la escuela de cocina que trabajaba por las mañanas ayudando a amasar la masa y a hornear los primeros productos. «Pareces cansada», comentó Witten una noche, cuando Amber llegó a casa y se dejó caer literalmente en el sofá. «Estoy bien», sonrió ella. «Solo tengo que acostumbrarme al nuevo horario». «Quizás deberías contratar a otra ayudante», sugirió él. «Por ahora no me lo puedo permitir». Amber negó con la cabeza. «Pero pronto, si las cosas siguen yendo tan bien, dentro de un par de meses podré ampliar la plantilla». Witten la miró pensativo. «Estoy orgulloso de ti, ¿sabes? Estás haciendo realidad tu sueño». Esas palabras le alegraron el corazón a Amber. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Witten realmente la apoyaba y no solo toleraba su afición. Al tercer mes de funcionamiento, Morning Muffin ya tenía clientes habituales y Amber comenzó a recibir pedidos para ocasiones especiales, como cumpleaños y pequeños eventos corporativos. Paige resultó ser muy talentosa y aprendió rápido. Juntas desarrollaron nuevas recetas, experimentaron con rellenos y decoraciones. Un día, mientras revisaba la entrega de ingredientes, Amber descubrió un error. En lugar de 2 bolsas de harina de almendras, solo habían traído una. Llamó al proveedor, pero no podrían corregir el error hasta el día siguiente. Y al día siguiente tenía que cumplir con un pedido importante para Virgin's Brew, donde se necesitaba harina de almendras.
Paige, tengo que ir a otro proveedor, dijo mientras se quitaba el delantal. ¿Puedes echar un vistazo a la panadería durante un par de horas? Por supuesto, señorita Preston, asintió la joven. Me encargaré de la masa para los baguetes de mañana. Amber consiguió comprar la harina y volver antes del cierre. Cuando entró en la panadería, Paige estaba hablando con una clienta, una mujer alta con el pelo corto y pelirrojo. «Ah, señorita Preston», exclamó Paige. «Esta es la señorita Caldwell». Le interesaba saber si tenía pensado ampliar el negocio. La mujer se volvió hacia Amber y le tendió la mano. «Ephrath Caldwell», se presentó. «Me encanta su panadería». Amber le estrechó la mano, sintiéndose un poco incómoda por la mirada fija de la visitante. «Gracias, señorita Caldwell. Me alegro de que le guste». «Puedes llamarme simplemente Ephrath», sonrió la mujer. «Me acabo de mudar a Bergen y estoy buscando buenos locales. Tu panadería es un verdadero hallazgo». «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Amber pasando detrás del mostrador. «Oh, ya he comprado estos deliciosos eclairs», dijo Ephrath señalando la bolsa de papel que llevaba en la mano. «Solo quería charlar con su ayudante». «¿Me ha dicho que han abierto hace poco?» «Hace 3 meses», asintió Amber. «Y ya tienen tanto éxito», dijo Ephrath mirando la panadería. «Debe de haber invertido mucho dinero y esfuerzo». «Más esfuerzo que dinero», sonrió Amber. «Pero sí, no ha sido fácil». «Admiro a las personas que hacen realidad sus sueños», dijo Ephrath. «Bueno, no la entretengo más. Estoy segura de que nos volveremos a ver». Después de que se marchara, Amber sintió una extraña inquietud. Había algo en Ephrath Caldwell que le provocaba incomodidad, aunque no conseguía entender qué era exactamente. Hizo muchas preguntas sobre la panadería, dijo Paige mientras limpiaba el mostrador antes de cerrar. ¿Cuánto habíais invertido? ¿Cómo iban los negocios? ¿Si teníais planes de expandiros? ¡Qué raro!, frunció el ceño Amber. Quizá ella también quiera montar algún negocio. Por la noche, mientras le contaba a Witten cómo había sido su día, mencionó a la extraña visitante. «Ephrath Caldwell», repitió él, y a Amber le pareció que se había tensado. «Nunca he oído hablar de ella». «Dijo que se había mudado hace poco», respondió Amber encogiéndose de hombros. «Por cierto, pronto es nuestro aniversario. ¿Qué tal si salimos a algún sitio? Puedo pedirle a Paige que cierre la panadería». Witten apartó la mirada. «No estoy seguro de poder. Tengo un proyecto importante y los plazos se acercan». Amber sintió decepción, pero asintió. «Lo entiendo. Quizá en otra ocasión». Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño. A su lado, Witten roncaba tranquilamente, mientras ella daba vueltas a la panadería, a la extraña visitante y a la indiferencia de su marido. Pero al final el cansancio pudo más, y se durmió pensando en los pedidos del día siguiente y en las nuevas recetas que quería probar. La mañana en la panadería Harina Matutina comenzaba mucho antes del amanecer. Amber se acostumbró a levantarse a las 3, salir silenciosamente de debajo de las sábanas y, tratando de no despertar a Witten, ir a la ducha. El agua fría le quitaba los restos de sueño y una taza de café fuerte le aclaraba definitivamente las ideas. A las 4 de la mañana ya estaba en la panadería, calentando los hornos y preparando las primeras tandas de masa. Ese jueves, Amber llegó al trabajo un poco tarde. La noche anterior se había quedado hasta tarde contando los ingresos mensuales y haciendo el informe. Las cifras eran alentadoras. La panadería estaba alcanzando, de forma lenta pero segura, unos ingresos estables. Si seguía así, en 1 año y medio podría pagar completamente el préstamo. «Buenos días, señorita Preston». Paige ya estaba trabajando en la masa para los croissants. «He venido temprano y he empezado a preparar». «Gracias», sonrió Amber mientras se ataba el delantal. «¿Qué haría yo sin ti?» «Te las habrías apañado», le guiñó un ojo la chica. «Pero juntas es más divertido.
trabajaban en un agradable silencio, solo interrumpido por los sonidos de la radio y el ruido del horno. Fuera, la luz se iba intensificando poco a poco, transformando el crepúsculo preamanecer en una clara mañana. A las 8:30 llegó el primer cliente, un anciano que compraba una baguette y 2 bollos de canela todos los jueves. —¿Lo de siempre, señor Finch? —preguntó Amber sacando ya una bolsa de papel. —Sí, y añada también esas cositas con cerezas —dijo él, señalando las tartaletas. A mi Edith le encantan las cerezas. A las 9 de la mañana, la panadería se llenó de clientes. Algunos entraban corriendo a comprar croissants y café antes de ir al trabajo. Otros se quedaban a tomar un tentempié en una de las 3 mesitas que Amber había colocado junto a la ventana. A las 10, cuando el flujo de clientes disminuyó, sonó el teléfono. Amber se secó las manos en el delantal y descolgó el auricular. —Harina Matutina, ¿en qué puedo ayudarle? —Amber, era la voz de Witten. —Pasaré hoy a la hora del almuerzo. Tenemos que hablar. ¿Ha pasado algo? Amber frunció el ceño. Witten rara vez la llamaba a la panadería, prefería enviarle mensajes. —No, nada urgente —respondió él tras una breve pausa. Solo quiero hablar de algo. Nos vemos. Colgó antes de que ella pudiera preguntarle nada. Amber dejó el teléfono, sintiendo una ligera inquietud. Últimamente, Witten se comportaba de forma extraña. Volvía tarde, pasaba mucho tiempo con el teléfono, y cuando ella le preguntaba con quién estaba chateando, respondía de forma evasiva. Al mediodía, tal y como había prometido, Witten apareció en la panadería. Llevaba un traje formal, evidentemente procedente de una reunión de negocios. —Hola —le dio un beso en la mejilla a Amber—. ¿Cómo estás? —Bien —lo miró atentamente—. ¿De qué querías hablar? Witten echó un vistazo a la panadería. Había varios clientes sentados en las mesas y Paige estaba atendiendo a una pareja de ancianos. —Vamos a apartarnos —dijo, señalando con la cabeza hacia el pequeño cuarto de servicio que Amber utilizaba como oficina. Dentro apenas había espacio para una mesa, una silla y un armario estrecho donde se guardaban los documentos y los consumibles. Amber se sentó en una silla y Witten se quedó de pie, apoyado en la puerta. —He revisado los informes de la panadería —comenzó sin preámbulos. —¿Has revisado los informes? Amber levantó las cejas con sorpresa. —¿Cuándo? —Anoche. Te quedaste dormida en la mesa y yo recogí los papeles. Se encogió de hombros como si no fuera nada especial. —Amber, estás cometiendo un error en los cálculos. —¿Qué error? Sintió cómo se le subían los colores a las mejillas. La contabilidad era su especialidad, y la idea de que pudiera haber calculado algo mal hería su orgullo profesional. No estás teniendo en cuenta la depreciación del equipo. Witten sacó una hoja de papel doblada del bolsillo interior de su chaqueta. Y no tienes un fondo de reserva para casos de fuerza mayor. ¿Qué pasa si se estropea el horno? O la nevera. Son gastos importantes que pueden llevarte a la quiebra. Amber cogió la hoja y echó un vistazo a las cifras. Witten nunca se había interesado mucho por la contabilidad, prefiriendo dejar los asuntos financieros en sus manos. ¿De dónde viene de repente ese interés? Tengo en cuenta la amortización, dijo ella, devolviéndole la hoja, solo que en otro informe, y empezaré a crear un fondo de reserva a partir del mes que viene, cuando pague la primera parte importante del préstamo. Es arriesgado, dijo Witten, negando con la cabeza. Necesitas un enfoque más estructurado de las finanzas. ¿Desde cuándo eres experto en finanzas de pequeñas empresas? Amber no pudo contener una ligera irritación. Me las arreglo, Witten. La panadería está creciendo, tenemos clientes habituales, un contrato con Bergen's Brew. Solo quiero ayudar, dijo él, levantando las manos en un gesto conciliador. Trabajas mucho, te cansas. Es fácil pasar por alto los detalles. Amber suspiró profundamente. Quizás tenía razón.
Estaba realmente agotada después de 4 meses de semanas laborales de 6 días, de 3 de la mañana a 7 de la tarde. Gracias por preocuparte, dijo ella con más suavidad. Revisaré los informes otra vez. Witten asintió, pero se notaba en su rostro que no estaba del todo satisfecho con la respuesta. Por cierto, puedo ayudarte con la documentación para Hacienda, ofreció. Tengo un conocido en la agencia tributaria que podría asesorarnos. Bien, estaría bien, aceptó Amber, aunque todavía le desconcertaba el repentino interés de su marido por su negocio. Salieron del almacén y Witten dijo que tenía que volver al trabajo. Compró 2 eclairs. Para mis compañeros, explicó, y se marchó, dejando a Amber ligeramente desconcertada. ¿Todo bien, señorita Preston?, preguntó Paige al ver la expresión de su rostro. Sí, todo bien. Amber esbozó una sonrisa forzada. Solo son asuntos familiares. Por la noche, al cerrar la panadería, vio una cabeza pelirroja familiar. Efrat Caldwell estaba junto al escaparate, estudiando el menú. Ya estamos cerrando, dijo Amber asomándose por la puerta. Pero puedo hacer una excepción si quiere comprar algo. Efrat sonrió con su extraña sonrisa ligeramente torcida. Oh, no se preocupe, solo pasaba por aquí y decidí echar un vistazo. ¿Cómo van los negocios? Bien, gracias. Amber sintió la misma inquietud inexplicable que la última vez que se encontró con esta mujer. ¿Le gustaron los eclairs que compró la última vez? Deliciosos, asintió Efrat. Sabe, yo también soñaba con abrir mi propio negocio, pero me faltó determinación. ¿Qué tipo de negocio?, preguntó Amber, más por cortesía. Oh, algo creativo. Diseño, tal vez. Efrat hizo un gesto con la mano. Pero al final me dediqué al sector corporativo. Es más estable, ya sabe. Ella dio un paso más cerca y Amber notó que llevaba un perfume muy intenso, algo floral, casi empalagoso. Debe de ser difícil para su marido, dijo Efrat, y su tono hizo que Amber sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. Me refiero a que trabaja mucho, se levanta temprano. ¿Cómo sabe que estoy casada?, preguntó Amber, dando instintivamente un paso atrás. Oh, su asistente lo mencionó cuando charlábamos. Efrat sonrió más ampliamente. Es una chica muy habladora. Amber tomó nota mentalmente de hablar con Paige sobre qué información debía revelar a los clientes. Bueno, realmente tengo que cerrar, dijo, agarrando el pomo de la puerta. Venga mañana, tendremos nuevos pasteles de calabaza de temporada. Por supuesto que vendré, asintió Efrat y, tras despedirse con la mano, se marchó. Amber cerró la puerta con llave y bajó las persianas de las ventanas, aún sintiendo una extraña inquietud. ¿Había algo en Efrat Caldwell que le parecía falso? No podía precisar qué era exactamente lo que le inquietaba. Witten no estaba en casa. Le había enviado un mensaje diciendo que se retrasaría en el trabajo, un cliente de otra zona horaria, un contrato importante. Amber calentó las sobras de la cena de la noche anterior y se sentó a la mesa, sintiéndose inesperadamente sola en su pequeño apartamento. Después de cenar, sacó los informes y revisó cuidadosamente todas las cifras. Witten tenía razón sobre el fondo de reserva. Realmente debería haber empezado a crearlo antes, pero por lo demás, sus cálculos eran correctos. Era extraño que de repente se interesara por las finanzas de la panadería. Antes, cuando ella intentaba discutir con él el plan de negocios o la estrategia de desarrollo, él solo asentía distraídamente, sin prestar atención a los detalles. A medianoche, Amber oyó que se abría la puerta de entrada. Witten intentaba moverse en silencio, pero las tablas del suelo de la vieja casa crujían traicioneramente. ¿Aún no te has acostado?, se sorprendió al verla sentada a la mesa. Estoy revisando los informes, respondió Amber, observando cómo se quitaba el abrigo. ¿Cómo ha ido la reunión? Productiva. Witten se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Creo que firmaremos el contrato.
Olía a alcohol y al mismo aroma floral empalagoso que Amber había notado en Efrat Caldwell. ¿Una coincidencia? Quizás. Muchas mujeres usan perfumes similares. ¿Has bebido?, preguntó ella, tratando de que la pregunta sonara neutra. Un poco de whisky con el cliente. Witten se encogió de hombros. Lo habitual. Se sentó frente a ella, y Amber notó que su camisa estaba ligeramente arrugada y que tenía una mancha de pintalabios en el cuello. Se le encogió el corazón, pero se obligó a tranquilizarse. Quizás solo fuera salsa de la comida, o la huella de una servilleta. No hay que pensar enseguida en lo peor. He revisado los informes, dijo ella, apilando los papeles. Tienes razón sobre el fondo de reserva. Empezaré a crearlo este mismo mes. Bien, asintió Witten y bostezó. ¿Nos vamos a dormir? Ya es tarde. Esa noche, Amber permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando la respiración regular de su marido. Algo había cambiado entre ellos, pero no sabía decir exactamente cuándo había empezado. ¿Desde que abrió la panadería? ¿Antes? Llevaban juntos 7 años y durante ese tiempo se habían acostumbrado el uno al otro, quizá demasiado. Por la mañana, el teléfono de Witten sonó a las 5:30, despertándolos a ambos. Él cogió el auricular y salió del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Amber oía los sonidos amortiguados de la conversación desde el salón, pero no podía distinguir las palabras. ¿Quién ha llamado tan temprano?, preguntó ella cuando él regresó. Un cliente de Japón, respondió Witten evitando su mirada. La diferencia horaria. Se vistió rápidamente y dijo que iría a la oficina temprano, que tenía que preparar unos documentos. Amber asintió con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Algo definitivamente no estaba bien. En la panadería le esperaba una sorpresa, un gran pedido para un evento corporativo que debía estar listo para la semana siguiente. Absorta en su trabajo, Amber se olvidó temporalmente de sus preocupaciones. Pero después del almuerzo, estas volvieron con fuerza cuando vio una cabeza pelirroja familiar. Efrat Caldwell estaba en la cola, hablando con una joven que tenía delante. Parecían viejas conocidas. «Buenas tardes», saludó Amber cuando llegó el turno de Efrat. «¿En qué puedo ayudarla?» «2 eclairs, por favor», sonrió Efrat. «¿Sabe? Les he hablado de su panadería a todos mis compañeros de trabajo. Están encantados». «Gracias». Amber empaquetó los eclairs. «¿Dónde trabaja si no es secreto?» Efrat dudó un momento. «En una empresa de consultoría. Ayudamos a las pequeñas empresas a desarrollarse». Sacó el dinero de su monedero. «Quizás algún día usted también necesite nuestros servicios». «Es posible», asintió Amber, aunque la idea de colaborar con Efrat le provocaba una resistencia interna. «Aquí tiene su pedido». Después de que Efrat se marchara, Paige se acercó a Amber. «Señorita Preston, quería disculparme», dijo la chica, jugueteando nerviosamente con el delantal. «Creo que le conté demasiado sobre usted a esa mujer pelirroja». «¿Qué le contaste exactamente?» Amber se esforzó porque la pregunta no sonara demasiado severa. «Bueno, que está casada, dónde vive, es decir, el barrio, no la dirección exacta». Paige se sonrojó. «Y sobre cómo obtiene los productos de los proveedores, qué novedades tiene previstas». Me hizo muchas preguntas y parecía muy interesada. Amber suspiró. No podía culpar a Paige. La chica solo tenía 19 años y era muy sociable por naturaleza. «Paige, en el futuro, por favor, ten cuidado con lo que les cuentas a los clientes», le dijo con suavidad. «Cierta información puede ser utilizada por la competencia». «¿Crees que es de la competencia?» Los ojos de Paige se agrandaron. «Pero dijo que trabajaba en consultoría». «No sé quién es», respondió Amber con sinceridad. «Pero es mejor prevenir». Por la noche, Witten volvió tarde otra vez. Esta vez dijo que había cenado con unos compañeros de trabajo. Volvía a oler a la misma colonia y Amber sintió cómo algo oscuro y pesado crecía en su interior,
una mezcla de sospecha y dolor. «Últimamente llegas tarde a menudo», comentó ella mientras se preparaban para irse a dormir. «Tengo mucho trabajo», respondió Witten encogiéndose de hombros. «Ya sabes lo intenso que es este periodo». Amber solo sabía que algo había cambiado. Antes, Witten solía llamarla a menudo durante el día, simplemente para saber cómo estaba. Ahora sus llamadas eran esporádicas y siempre con un propósito concreto. Antes le hablaba de sus proyectos, clientes y compañeros de trabajo. Ahora sus respuestas eran vagas, imprecisas. A la mañana siguiente, al despertarse antes de que sonara el despertador, Amber se dio cuenta de que Witten dormía abrazado al teléfono. Era algo tan inusual que no pudo resistirse y le quitó el dispositivo de las manos con cuidado. La pantalla estaba bloqueada y ella no sabía la contraseña. Antes no tenían secretos el uno para el otro, pero hacía aproximadamente un año Witten había cambiado la contraseña, alegando requisitos de seguridad de la empresa. Dejó el teléfono en su sitio y se levantó de la cama, sintiéndose a la vez culpable y preocupada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiando a su propio marido? No era propio de ella. Quizás solo estaba cansada y el estrés de dirigir la panadería le hacía ver problemas donde no los había. En la panadería, el día transcurrió con las tareas habituales. Por la noche, cuando Amber estaba cerrando la caja, se abrió la puerta y entró Witten. «He decidido venir a verte», sonrió. «Hace tiempo que no cenamos juntos». Amber se sintió gratamente sorprendida. ¿Quizás realmente estaba exagerando los problemas? 5 minutos más y estaré lista, dijo ella, sintiendo que la tensión de los últimos días se disipaba un poco. Cenaron en un pequeño restaurante italiano cercano. Witten estaba de buen humor. Contaba historias divertidas sobre sus compañeros de trabajo y le preguntaba por la panadería. Amber sentía que recuperaba la sensación de normalidad. «He estado pensando en lo que dijiste sobre la amortización», dijo él cuando terminaron el vino. «Tienes razón, he mirado tus informes de forma demasiado superficial». «No pasa nada», sonrió Amber. «Querías ayudar, te lo agradezco. Creo que últimamente nos hemos distanciado un poco». Witten le cogió la mano. «Quiero que sepas que te apoyo a ti y a tu panadería. Estoy orgulloso de ti». Amber sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era justo lo que quería oír todo este tiempo. «Gracias», le apretó la mano. «Te quiero». «Yo también», respondió él, pero apartó la mirada por un momento. De camino a casa, sonó el teléfono de Witten. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Lo siento, tengo que contestar», dijo, alejándose unos pasos. «Es del trabajo». Amber se quedó a un lado, observándolo mientras hablaba, de espaldas a ella. Su voz sonaba tranquila, pero ella notó cómo había cambiado la expresión de su rostro, que se había vuelto más suave, más íntima. Así es como solía hablarle antes. La sospecha volvió con más fuerza. ¿Y si todas esas llegadas tardías, las reuniones de trabajo, el repentino interés por las finanzas de la panadería formaban parte de algo más? ¿Y si Witten estaba ocultando algo? Cuando regresó, su rostro volvió a mostrarse impasible, pero Amber ya no podía deshacerse de la inquietante sensación. «¿Va todo bien?», preguntó ella. «Sí, solo un cliente con una pregunta», respondió Witten demasiado rápido. «Nada importante». Continuaron el camino en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Witten sonreía distraídamente por algo, mientras que Amber sentía cómo crecía un muro invisible entre ellos. En casa, mientras se duchaba, pensó que tal vez todo era solo su imaginación. Quizás Witten realmente tenía mucho trabajo. Quizás Efrat Caldwell era solo una clienta sociable con mal gusto para los perfumes. Quizás sus sospechas eran solo el resultado del cansancio y el estrés. Pero cuando volvió al dormitorio y vio cómo Witten guardaba rápidamente el teléfono al entrar ella, las dudas volvieron. Conocía demasiado bien ese gesto.
Es lo que hace la gente cuando no quiere que nadie vea lo que está escribiendo o leyendo. Amber se acostó fingiendo no haber notado nada, pero le costó mucho conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas fragmentos de conversaciones, extrañas coincidencias, pequeños detalles que antes le parecían insignificantes y que ahora se unían para formar un cuadro inquietante. Quizás se estaba volviendo loca, o quizás su intuición intentaba decirle algo importante. En cualquier caso, Amber sabía que no podría vivir mucho tiempo en ese limbo. Tarde o temprano tendría que averiguar la verdad, fuera cual fuera. La primavera en Bergense fue sorprendentemente cálida. Los manzanos a lo largo de las calles centrales se cubrieron de flores blancas y en los parques brotaron los primeros tulipanes. Para la panadería Harina Matutina era la temporada de nuevas recetas. Amber añadió al menú pasteles de lavanda, tartas de cítricos y bollos de cardamomo. Había pasado exactamente un año desde que abrió su negocio. Un año de duro trabajo, noches sin dormir, momentos de desesperación y pequeñas victorias. Y hoy era un día especial. Había hecho el último pago del préstamo inicial que había solicitado para comprar el equipo y hacer las primeras reformas del local. Paige, ¿te imaginas? Hoy he pagado oficialmente el préstamo, exclamó Amber mientras preparaban juntas los pasteles de la mañana. Enhorabuena, señorita Preston. Paige la abrazó, dejándole una huella de harina en el delantal. Hay que celebrarlo. Estaba pensando en organizar una pequeña fiesta en la panadería, asintió Amber. Quizás el sábado. Ofrecemos a los clientes un trato especial y hacemos descuentos. ¿Qué te parece? Es una idea estupenda. Paige ya había pensado en algunas opciones. Puedo preparar un pastel especial para la ocasión, con el logotipo de la panadería. Amber sonrió. Paige no era solo una ayudante. Durante ese año se había convertido en una verdadera amiga, una aliada en un pequeño negocio que ahora ya no parecía tan pequeño. Morning Muffin tenía clientes habituales, contratos con 3 cafeterías e incluso con un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. El negocio iba bien y Amber ya estaba pensando en expandirse. En los últimos meses había estado tan absorta en el trabajo que había intentado no fijarse en las rarezas del comportamiento de su marido. Witten se había vuelto aún más distante. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y sus conversaciones se reducían a discutir cuestiones cotidianas. Ella intentó hablar con él varias veces, pero él siempre encontraba excusas, cansancio, estrés, un proyecto importante. Sin embargo, hoy era un día especial y Amber decidió que debían celebrarlo juntos. Compró una botella de buen vino, pidió comida a domicilio de su restaurante favorito e incluso se puso un vestido que no se había puesto en muchos meses. Hoy cerraré temprano, le dijo a Paige. Quiero pasar la noche con mi marido. Qué romántico, dijo la chica guiñándole un ojo. No se preocupe, yo lo recojo todo. Por la noche, Amber puso la mesa, encendió las velas y abrió el vino para que... Witten había prometido volver a las 7, pero el tiempo pasaba y él no aparecía. A las 9 en punto, oyó el sonido de la llave en la cerradura. Perdona por llegar tarde. Witten parecía un poco despeinado. No he podido salir del trabajo. He preparado la cena. Amber intentó ocultar su decepción. Y tengo buenas noticias. Witten echó un vistazo a la mesa puesta y sonrió levemente. Tiene muy buena pinta. Dame un minuto, voy a cambiarme. Cuando regresó del dormitorio con ropa cómoda, se sentaron a la mesa. Amber sirvió el vino y levantó su copa. Hoy he hecho el último pago del préstamo, dijo, sintiéndose orgullosa. La panadería ya no tiene deudas oficialmente. Es una noticia estupenda. Witten titubeó ligeramente. Enhorabuena. Brindaron y Amber notó una extraña expresión en los ojos de su marido, como si lamentara algo o ocultara algo. ¿Estás bien?, preguntó ella con cautela. Sí, todo va bien, respondió él, dando un gran trago a su copa de vino. Solo estoy cansado.
Cenaron casi en silencio, intercambiando solo comentarios esporádicos sobre el tiempo y la comida. Amber sintió como el ambiente festivo se desvanecía poco a poco, dejando tras de sí una sensación de pesadez. «Sabes, estoy pensando en ampliar el negocio», dijo ella tratando de animar la conversación. «Quizás abrir un segundo local o añadir una cafetería a la panadería». Witten levantó la vista del plato. ¿Estás segura de que es una buena idea? La expansión requiere nuevas inversiones, nuevos créditos. Tenemos ingresos estables y ya nos hemos ganado una buena reputación, replicó Amber. Ahora es el momento ideal para crecer. ¿Tenemos? Witten dejó la copa sobre la mesa con tanta fuerza que el vino se derramó sobre el mantel. Amber, seamos sinceros, es tu negocio, no el nuestro. Pasas todo el tiempo allí y solo vienes a casa a dormir. Casi no nos vemos. Pensaba que me apoyabas. Amber sintió un nudo en la garganta. Tú mismo dijiste... He dicho muchas cosas, la interrumpió él. Pero no esperaba que tu panadería se convirtiera en el único sentido de tu vida. Amber miró a su marido sin reconocerlo. ¿Dónde estaba aquel Witten que 7 años atrás había jurado apoyarla en todos sus proyectos? ¿Aquel que decía estar orgulloso de su determinación? «No se trata solo de la panadería, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Algo ha cambiado entre nosotros». Witten suspiró y se recostó en la silla. «Sí, ha cambiado», admitió. «Nosotros hemos cambiado». En ese momento el teléfono de Witten vibró. Echó un rápido vistazo a la pantalla y, para sorpresa de Amber, no se dio la vuelta para contestar. «Sí, lo recuerdo», dijo al teléfono. «Estoy listo. Sí, hoy». Colgó y miró a Amber con una expresión que ella no pudo descifrar. Una mezcla de determinación y... ¿culpa? ¿Quién era?, preguntó ella, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Ephrat», respondió Witten simplemente. Ephrat Caldwell. El nombre flotaba entre ellos como una pesada nube de tormenta antes de la tempestad. «¿Es tu clienta?», preguntó Amber, dándole la oportunidad de mentir una vez más. «No». Witten se levantó de la mesa y se acercó al aparador, donde sacó una carpeta con documentos. «No es una clienta, y tampoco es consultora, como te dijo». Amber sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Todo encajaba: las llegadas tardías, el olor a perfume, el repentino interés por las finanzas de la panadería. «¿Desde cuándo?», fue lo único que pudo preguntar. «Casi 1 año», respondió Witten, y su honestidad hirió profundamente a Amber. «Desde que decidiste abrir la panadería». «¿Y qué? ¿La llamaste para decirle que había pagado el préstamo?». Amber sonrió con amargura. «¿Una noticia festiva para tu amante?». «No exactamente». Witten dejó la carpeta sobre la mesa. «La llamé para confirmarle que estábamos listos para actuar». «¿Actuar?», preguntó Amber sin comprender. «Verás, mientras tú estabas ocupada con tus bollos y pasteles, yo no perdí el tiempo». Witten abrió la carpeta y sacó una pila de documentos. «Ephrat es una abogada especializada en derecho mercantil, y yo, por si lo has olvidado, tengo acceso a todos los documentos de la panadería, ya que te ayudé a tramitarlos». Amber sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué has hecho, Witten?». «Nada ilegal», se encogió de hombros. «Solo he introducido algunos cambios en los documentos constitutivos. Según ellos, soy copropietario de Morning Flower, con derecho a tomar decisiones en nombre de la empresa». «Eso es imposible», Amber negó con la cabeza. «Lo sabrías si... ¿Si qué? Si leyeras atentamente todo lo que firmas». Witten sonrió. «Estabas tan absorta en tu sueño que firmabas todo lo que te ponía delante. Y yo te ponía delante muchas cosas interesantes». Amber sintió cómo la ira hervía en su interior, desplazando la conmoción y la confusión. «No tienes derecho», siseó. «Esta es mi panadería, mi sueño. He trabajado día y noche para que todo saliera bien». «Y lo has conseguido», asintió Witten. «También que ahora tiene interés comercial».
En ese momento, llamaron a la puerta. Witten sonrió. Aquí está Efrat. La he llamado para hablar de nuestros planes futuros. Él fue a abrir la puerta, y Amber se quedó sentada a la mesa, sintiendo que su mundo se derrumbaba. 7 años de matrimonio, sueños comunes, planes. ¿Todo había sido una mentira? Amber querida. Efrat entró en la habitación con la misma sonrisa torcida que tenía en la panadería. Enhorabuena por haber pagado el préstamo. Es un paso importante para el negocio. Amber se levantó lentamente. ¿Por qué estáis aquí? Está aquí porque ahora somos socios, respondió Witten colocándose junto a Efrat. En todos los sentidos. ¿Y me lo comunicáis así, sin más? Amber sintió que le temblaban las manos. ¿Creéis que simplemente os voy a entregar la panadería? No tienes otra opción, dijo Witten señalando los documentos que había sobre la mesa. Todo está legalmente formalizado. A partir de hoy, la panadería Morning Flour es nuestro negocio conjunto, mío y de Efrat. ¿Y yo? Puedes seguir siendo panadera, propuso Efrat generosamente. Te encanta este trabajo. Amber no daba crédito a sus oídos. Esos dos planeaban quitarle todo por lo que había trabajado y aún tenían la desfachatez de ofrecerle un puesto en su propia panadería. Están locos, dijo en voz baja. No, somos empresarios, replicó Witten. Entiende, Amber, has creado un buen negocio, pero te falta ambición, visión de futuro. Con nosotros, Harina Matutina se convertirá en una cadena, en una marca. Ya hemos preparado un plan de expansión. Eres mi marido. Amber lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo has podido? No dramatices. Witten hizo un gesto con la mano. Solo son negocios. ¿Y la infidelidad también son solo negocios? La voz de Amber temblaba de rabia. ¿O era un extra del trato? Efrat se rió, un sonido agudo y desagradable. El matrimonio es una institución obsoleta. Witten y yo nos entendemos a un nivel más profundo. Somos ambiciosos, estamos orientados al éxito. ¿Y por eso decidieron robar el negocio de otra persona? Amber negó con la cabeza. Una ambición maravillosa. Nadie roba nada, explicó Witten con paciencia, como si se tratara de una niña. Todo es legal. Desde el momento en que se pagó el préstamo, se activó la cláusula sobre la división de acciones. Ahora controlo el 60% de la empresa. ¿Y el 40% restante? Preguntó Amber, adivinando ya la respuesta. El 30% pertenece a Efrat como inversora, sonrió Witten. Ella invirtió fondos a través de una empresa ficticia hace 6 meses. Tú pensabas que era un préstamo normal para el desarrollo del negocio, pero en realidad era una inversión a cambio de una participación. Y el 10% me queda a mí, concluyó Amber. ¡Qué generoso! Más que eso, asintió Witten, teniendo en cuenta que, legalmente, podríamos haberte privado incluso de eso. Amber miró a su marido y a su amante, sintiendo cómo algo nuevo se encendía en su interior. No solo ira, sino una fría y calculadora determinación. ¿Sabéis qué? Sonrió, sorprendiendo a ambos con su tranquilidad. Hace tiempo que sospechaba que había algo entre vosotros. Demasiadas coincidencias, demasiadas rarezas. ¿Y no dijiste nada? Witten parecía sorprendido. Esperaba estar equivocada. Amber se encogió de hombros. Pero no soy tonta, Witten. Y tampoco perdí el tiempo. Se acercó al aparador y sacó su carpeta con los documentos. ¿Te acuerdas de Archie Blackwell? Preguntó mientras sacaba los papeles. ¿Mi primo, el que trabaja en un bufete de abogados? Witten frunció el ceño. ¿Ese pesado que en todas las fiestas familiares habla de sus asuntos? Exacto, asintió Amber. Le pedí que revisara todos los documentos de la panadería hace 3 meses, cuando noté las primeras discrepancias en los papeles. ¿Y sabes lo que descubrió? Dejó las copias certificadas de los documentos sobre la mesa. Todos los cambios que hiciste no son válidos, ya que requerían mi firma personal ante notario.
El hecho de que hayas falsificado mi firma ya no es solo un asunto de negocios, Witten. Es un delito penal. Witten palideció, y Efrat cogió los documentos y comenzó a revisarlos febrilmente. Es más, continuó Amber, disfrutando del momento, he presentado una solicitud para proteger el negocio de una adquisición ilegal. Todos los documentos de la panadería han sido revisados y comprobados. Morning Flour me pertenece al 100% y ninguna manipulación cambiará eso. Estás fanfarroneando, exhaló Witten, pero en sus ojos ya se vislumbraba el miedo. Llama a Archie y pregúntale, sugirió Amber. Estará encantado de explicarte las perspectivas legales de tus acciones. Efrat tiró los documentos sobre la mesa. Tiene razón, Witten. Estos papeles están en regla. ¿Cómo podías saberlo? Witten miró a Amber como si la viera por primera vez. Fuimos muy cuidadosos, pero no lo suficientemente inteligentes. Amber negó con la cabeza. Empecé a sospechar cuando de repente te interesaste por las finanzas de la panadería. No era propio de ti. Y cuando Efrat empezó a aparecer con demasiada frecuencia y a hacer demasiadas preguntas, me di cuenta de que algo estaba pasando. Miró a ambos con desprecio. Y ahora les pediría que se marcharan de mi casa. ¿Tu casa? Se indignó Witten. Yo también vivo aquí. Vivías, corrigió Amber. El alquiler está a mi nombre, y si no se marchan voluntariamente, llamaré a la policía y les mostraré los documentos falsos. Estoy segura de que les interesarán. Witten y Efrat se miraron, comprendiendo que su plan había fracasado. Esto no ha terminado, siseó Efrat dirigiéndose hacia la puerta. Para vosotros dos sí que es el final, respondió Amber, sintiendo una extraña calma invadirla. Especialmente para ti, Witten. Mañana recibirás los papeles del divorcio. Al despertarse temprano por la mañana, Amber no recordó inmediatamente los acontecimientos de la noche anterior. Por un momento, le pareció que todo había sido solo una pesadilla, la traición de Witten, Efrat, su plan para quitarle la panadería. Pero la mitad vacía de la cama y el silencio del apartamento la devolvieron rápidamente a la realidad. Witten se marchó ayer por la noche, llevándose solo lo imprescindible, ropa, el portátil y sus documentos personales. No discutió, no intentó explicarse, simplemente recogió sus cosas en silencio y se marchó. En cierto sentido, ese silencio le dolió más que cualquier palabra, como si los 7 años de matrimonio no merecieran siquiera un intento de lucha. Amber se obligó a levantarse. La panadería no esperaría a que ella resolviera su crisis personal. Había que amasar la masa, calentar los hornos y llenar los escaparates con productos recién horneados. Realizó mecánicamente sus rituales matutinos. Ducha, taza de café, desayuno rápido. Solo cuando cerró la puerta del apartamento, se dio cuenta de que su vida se había hecho añicos y ahora tenía que recomponerla de alguna manera. En la panadería, Paige notó que algo no iba bien, pero no preguntó nada. Trabajaban en silencio, y Amber agradecía a su ayudante su tacto. Solo cuando la primera tanda de pasteles estuvo lista y se preparaban para abrir, Paige preguntó con cautela: «Señorita Preston, ¿va todo bien?» Amber sintió un nudo en la garganta. Se dio la vuelta fingiendo revisar el escaparate. «No del todo», respondió en voz baja. «Witten y yo nos estamos separando». Paige dio un grito ahogado. «Lo siento mucho. Y otra cosa». Amber se volvió hacia la chica. «¿Te acuerdas de Efrat Caldwell? ¿La mujer pelirroja que venía a menudo y preguntaba por la panadería?» «Claro», asintió Paige. «Estuvo aquí ayer. Ella y Witten». Amber no pudo terminar la frase, pero Paige lo entendió todo. «Dios mío», la chica se acercó y abrazó a Amber. «Es horrible». Amber se permitió un breve momento de debilidad, apoyándose en el hombro de Paige, y luego se enderezó y se secó los ojos. «Lo peor es que intentaron quitarme la panadería»,
dijo, esforzándose porque su voz sonara firme. Witten falsificó documentos para convertirse en copropietario. No pueden hacer eso, exclamó Paige indignada. Es tu negocio. Tomé medidas cuando empecé a sospechar que algo no iba bien. Amber esbozó una débil sonrisa. Pero no se rendirán tan fácilmente. Estoy segura de que lo volverán a intentar. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Paige, y Amber vio en sus ojos un sincero deseo de ayudar. Sigue trabajando como siempre. Amber le apretó la mano. Lo más importante ahora es que la panadería no se vea afectada por todo esto. El día pasó como en una nube. Amber atendía a los clientes, sonreía, daba recomendaciones, pero todo parecía mecánico, como si se observara a sí misma desde fuera. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación de ayer, planes para el futuro, ideas sobre cómo proteger su negocio. Después de cerrar la panadería, llamó a su primo Archie. «Van a intentar algo más», dijo, tras contarle lo que había pasado la noche anterior. «No sé qué será exactamente, pero no se darán por vencidos». «Tus documentos están en regla», le aseguró Archie con su tono profesional. «Pero será mejor que vengas a la oficina y lo discutamos todo. No conviene tener este tipo de conversaciones por teléfono». A la mañana siguiente, dejando a Paige encargada de abrir la panadería, Amber se dirigió al bufete de abogados donde trabajaba Archie. La oficina estaba en una torre de cristal en el distrito financiero de Bergense, y Amber se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla entre tanta gente con trajes de negocios. Archie la recibió en una pequeña sala de reuniones. Tenía el mismo aspecto que en las reuniones familiares, peinado con cuidado, con una camisa perfectamente planchada y gafas de montura fina. «He revisado todos los documentos otra vez», dijo, colocando las carpetas sobre la mesa, «y tengo buenas y malas noticias». Amber se preparó para lo peor. Empieza por las malas. Witten realmente falsificó algunos documentos, pero lo hizo con bastante habilidad. Archie le mostró los papeles con su supuesta firma. «A primera vista, todo parece legítimo, y si no hubieras acudido a mí antes, él habría tenido la oportunidad de llevar a cabo su plan». «¿Y las buenas?», preguntó Amber, sintiendo cómo la inquietud crecía en su interior. «Las buenas son que hemos conseguido consolidar tus derechos sobre el negocio con documentos adicionales». Archie sacó otra carpeta. «Estos papeles confirman que tú eres la única propietaria de Morning Muffin. Están certificados por un notario y debidamente registrados». Amber sintió alivio, pero no duró mucho. «¿Qué debo hacer ahora?». «Te recomiendo que presentes una denuncia ante la policía por falsificación de documentos», dijo Archie. «Es un delito grave, pero debes entender que eso significará una confrontación abierta con Witten». Amber se quedó pensativa. A pesar de todo lo que había pasado, la idea de enviar a su exmarido a la cárcel le resultaba difícil. Pero, ¿y si era la única forma de proteger su negocio? «Déjame pensarlo», dijo. «¿Qué más puedo hacer? Cambia todas las contraseñas, los códigos de acceso, comprueba las cuentas bancarias». Archie comenzó a enumerar los puntos. «Notifica a los proveedores que solo tú tienes derecho a hacer pedidos en nombre de la panadería. Y prepárate para que Witten y su novia intenten poner a los clientes o socios en tu contra». Al salir de la oficina, Amber sintió que se ahogaba. Encontró el banco más cercano en un pequeño parque y se sentó, tratando de ordenar sus pensamientos. No les dejes llevarse nada de la panadería. De camino en el taxi, intentó calmarse, pero la ira y el resentimiento la invadían. ¿Cómo se atreve? Es su negocio, su vida, su sueño, y no permitirá que nadie se lo quite. Al llegar a la panadería, Amber vio a un pequeño grupo de personas en la entrada. Witten y Efrat estaban de pie junto a la puerta, repartiendo unos folletos. Paige intentaba explicar a los clientes que eso no era cierto, pero su aspecto juvenil y su inseguridad no la hacían muy convincente. «¿Qué está pasando aquí?». Amber se abrió paso entre la multitud.
Ah, aquí está la propietaria de la panadería en quiebra. Efrate la señaló con fingida compasión. Amber, querida, no deberías ocultar la verdad a los clientes. Tienen derecho a saber que Harina Matutina va a cerrar. Eso es mentira, dijo Amber con firmeza, dirigiéndose a los allí reunidos. La panadería no va a cerrar. Es un intento de sabotaje por parte de mi exmarido y su compañera. Vio caras conocidas entre la multitud. Vecinos, clientes habituales, gente que había acudido a la panadería desde sus inicios. Señora Dawson, se dirigió a una anciana que compraba pan de centeno todos los domingos. Usted me conoce. ¿Alguna vez le he dado motivos para dudar de mi honestidad? La mujer negó con la cabeza. Siempre ha sido una chica decente, Amber. Señor Reed. Amber se volvió hacia el propietario de la librería de enfrente. Usted me ve trabajar todos los días desde las 3 de la madrugada. ¿Le parece eso propio de alguien que está en bancarrota? El hombre resopló. Yo diría que es propia de la persona más trabajadora de Berkense. Witten dio un paso adelante. Amber está ocultando la verdad. La panadería tiene graves problemas financieros. Como su marido, exmarido, le interrumpió Amber. Estoy intentando salvar la situación, continuó él como si no la hubiera oído. Mi socio y yo estamos dispuestos a asumir la gestión y reestructurar el negocio. ¿Tu socio? Amber miró a Efrat con desprecio. ¿Te refieres a tu amante, con la que planeasteis robarme el negocio? Se oyeron gritos indignados entre la multitud. Witten palideció. Son asuntos privados que no tienen nada que ver con el negocio, intervino Efrat. El hecho es que Morning Muffin está al borde de la quiebra y nosotros ofrecemos una solución. Lo único que está al borde es tu reputación, respondió Amber. Puedo mostrar los informes financieros de la panadería a cualquiera que sepa interpretarlos. Mi negocio es próspero. Lo que está haciendo ahora se llama difamación y puede ser objeto de una demanda judicial. Se volvió hacia los asistentes. Amigos, Morning Floor está abierta, como de costumbre, y, como disculpa por este malentendido, hoy hay un descuento del 15% en todos los productos de panadería. La gente empezó a entrar en la panadería, muchos lanzando miradas de desaprobación a Witten y Efrat. Amber cruzó la mirada con el señor Reed, el propietario de la librería, que le hizo un ligero gesto con la cabeza, como expresándole su apoyo. Cuando la mayoría de la gente se hubo dispersado, Amber se acercó a su exmarido. «Esto es muy bajo incluso para ti, Witten», dijo en voz baja para que solo él la oyera. ¿De verdad creías que podrías poner en mi contra a personas que me conocen desde hace años? Esto es solo el principio, respondió él, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Tenemos otros medios. ¿Cuáles? Amber cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Falsificar más documentos? Ya he presentado una denuncia ante la policía. O tal vez intentarás quitarme mis recetas. Las tengo en la cabeza, Witten. O mis clientes. Acaban de elegir de qué lado están. Efrat tiró de la manga de Witten. Vámonos de aquí. Esto no tiene sentido. Al verlos marcharse, Amber sintió una extraña mezcla de emociones. Ira, decepción, pero también algo parecido a la liberación. Era como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Al regresar a la panadería, descubrió que estaba llena de gente. Paige apenas daba abasto atendiendo a los clientes. «Parece que tu exmarido ha conseguido el efecto contrario», sonrió la chica. «Hoy tenemos un récord de visitantes». Amber se puso el delantal y se colocó detrás del mostrador junto a su ayudante. El trabajo siempre había sido su mejor medicina. Al final del día, cuando cerraron la panadería y contaron la recaudación, quedó claro que realmente había sido un día récord. «Creo que deberíamos celebrarlo», dijo Paige mientras se quitaba el delantal. «¿Qué tal si vamos a cenar? Conozco un buen sitio cerca». Amber negó con la cabeza. «Gracias, pero tengo que prepararme para mañana. Siento que esto no es el final de la historia con Witten y Efrat». «No está sola, señorita Preston»,
dijo Paige, poniéndole la mano en el hombro. Todo Bergen está con usted. Amber sonrió por primera vez en días de forma sincera. Gracias, Paige. Significa mucho para mí. Al llegar a casa, Amber lo primero que hizo fue revisar el correo. Entre las facturas y la publicidad, encontró una carta oficial del banco. Al abrir el sobre, sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. El banco le notificaba un intento de cambiar el titular de la cuenta comercial de Morning Muffin. La solicitud se había presentado en línea utilizando sus datos, pero el banco había bloqueado la operación debido a una actividad sospechosa y ahora exigía una visita personal para confirmarla. Con manos temblorosas, Amber marcó el número de Archie. «Están intentando acceder a las cuentas de la panadería», dijo en cuanto él respondió. «¿Qué debo hacer?» Mañana por la mañana ve al banco y cambia todas las contraseñas y las preguntas de seguridad, le aconsejó Archie. Mientras tanto, prepararé documentos adicionales que confirmen tus derechos. Y Amber, ten cuidado. Esos dos no se detendrán. Después de hablar con Archie, se quedó sentada en la cocina durante mucho tiempo, mirando al vacío. ¿Cómo era posible que el hombre con el que había vivido 7 años se hubiera convertido en un monstruo así? ¿O siempre había sido así y ella simplemente no se había dado cuenta? Al recordar su vida juntos, Amber no encontraba indicios claros de que Witten fuera capaz de tal traición. Siempre había sido un poco distante, a veces egoísta, pero no malvado ni calculador. ¿O era que durante todo ese tiempo ella solo había visto lo que quería ver? Sus reflexiones se vieron interrumpidas por el timbre de la puerta. En el umbral estaba el señor Reed, el dueño de la librería, con una pequeña caja en las manos. «Buenas tardes, Amber», le dijo mientras le entregaba la caja. «Esto es de parte de los comerciantes locales. Nos hemos enterado de tus problemas y queremos que sepas que te apoyamos». Amber abrió la caja y encontró dentro una botella de buen vino, chocolate y una tarjeta con las firmas de los propietarios de las tiendas y cafeterías vecinas. «No sé qué decir», dijo ella, sintiendo que se le hacían un nudo en la garganta. «No tienes que decir nada», sonrió el señor Reed. «Sabemos quién eres y lo duro que has trabajado para abrir tu panadería, y no dejaremos que nadie te la quite». Cuando se marchó, Amber volvió a leer la tarjeta varias veces. Las palabras de apoyo de personas a las que consideraba simplemente vecinos le alegraron el corazón. No estaba sola en esta lucha. Tenía amigos, tenía una comunidad que creía en ella. Esa noche durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas ni despertares. Por la mañana, mientras se preparaba para ir al banco, sintió una nueva determinación. Defendería su panadería, su sueño, su independencia, y ni los Witten ni los Efrat podrían impedirlo. «Tienes razón», repetí por error el comienzo del capítulo 6 en lugar de combinar el contenido de ambos capítulos. Ahora lo corregiré y crearé el capítulo combinado correcto. 2 semanas después del incidente en la panadería, Amber estaba sentada en la oficina de Archie, revisando los nuevos documentos. Su primo parecía preocupado, se limpiaba las gafas constantemente y cambiaba los papeles de lugar, una señal clara de que la situación se estaba complicando. «Bueno, han presentado una contrademanda», dijo Archie, señalando la notificación del tribunal. «Witten afirma que invirtió fondos personales en el desarrollo del negocio en la fase inicial y que, por lo tanto, tiene derecho a una participación en la empresa». «Eso es mentira», Amber negó con la cabeza. «Todas las inversiones iniciales procedían de mis ahorros y de un préstamo bancario. El problema es que algunos gastos se hicieron a través de vuestra cuenta conjunta», suspiró Archie. «Y, técnicamente, él puede afirmar que parte de ese dinero era suyo». Amber se frotó la sien. El dolor de cabeza la había estado persiguiendo los últimos días. Las noches de insomnio, el estrés constante y la necesidad de mantener la panadería en funcionamiento le habían dejado sin fuerzas. «¿Qué hacemos?».
Tenemos pruebas de que tú aportaste la mayor parte de los fondos, dijo Archie, mostrando los extractos bancarios impresos. Tu sueldo, tus ahorros. Witten no podrá reclamar una parte significativa. Amber recordó cómo había ahorrado cada céntimo extra durante años, privándose de ropa nueva, vacaciones e incluso pequeños placeres como ir al cine. Todo por un sueño que, al parecer, Witten nunca había compartido. Hay algo más. Archie sacó una pequeña grabadora del cajón de la mesa. ¿Estás preparada para oírlo? Amber asintió con la cabeza sin entender de qué se trataba. Es una grabación de una conversación entre Witten y Ephrath en la cafetería que hay frente a mi oficina, explicó Archie. No sabían que yo estaba sentado en la mesa de al lado. Los grabé por si acaso. Pulsó el botón de reproducción. A través de ligeras interferencias y el ruido de fondo de la cafetería, Amber oyó la familiar voz de Witten. Siempre supe que esa panadería era una idea estúpida. ¿Quién en su sano juicio invertiría dinero en un negocio con un porcentaje tan alto de quiebras? Pero Amber estaba obsesionada con la idea. Ephrath dijo algo, pero era difícil entender sus palabras. Por supuesto, nunca creí que lo conseguiría, continuó Witten. Pensé que fracasaría rápidamente y que podríamos achacar las pérdidas a la experiencia, pero, maldita sea, realmente consiguió crear un negocio rentable. ¿Quién hubiera pensado que sus bollos serían tan populares? Otra vez, una réplica ininteligible de Ephrath, seguida de la risa de Witten. Ahora que ha pagado el préstamo, es el momento de quedarnos con la panadería. Con una gestión y una expansión adecuadas, puede convertirse en una mina de oro. Podemos abrir una cadena en ciudades vecinas, tal vez incluso una franquicia. Archie apagó la grabación. Hay más, pero creo que has captado la esencia. Amber se quedó inmóvil, sintiendo cómo una ola de ira se apoderaba de ella. Todo este tiempo él había estado esperando a que ella fracasara, y cuando no fue así, decidió robarle el éxito. ¿Cuándo lo grabaste?, preguntó ella, esforzándose por mantener la voz firme. Hace 3 días, respondió Archie, guardando la grabadora. Esta grabación puede que no tenga validez legal en un tribunal, ya que no obtuve su consentimiento para grabar la conversación, pero nos permite comprender sus verdaderas intenciones. Y me ayuda a darme cuenta de que estuve casada con un hombre que nunca creyó en mí, añadió Amber con amargura. Por la noche, mientras revisaba viejos documentos en busca de cheques para la declaración de impuestos, Amber se topó con una caja con las cosas personales de Witten, que él había dejado cuando abandonó apresuradamente el apartamento. Dentro había fotos antiguas, algunos recuerdos de viajes y cuadernos. Una de las libretas le llamó la atención. Al abrirla, Amber descubrió las notas de Witten sobre la panadería, diagramas, cálculos, un plan de acción. Con creciente horror, leyó página tras página, dándose cuenta de que el plan para apoderarse de su negocio se había elaborado más de un año atrás, incluso antes de que ella abriera la panadería. Dejar que abra el negocio, ayudarla con los documentos, introducir lagunas para su uso futuro, esperar a que pague el préstamo para no asumir deudas, encontrar un socio con experiencia jurídica para llevar a cabo el plan. La última anotación se hizo poco antes de su ruptura. Ephrath está de acuerdo. El plan entra en su fase final. Dentro de un mes, la panadería será nuestra. Amber cerró el cuaderno con una extraña sensación de tranquilidad. Ahora tenía pruebas, escritas, fechadas y con la letra de Witten. Pruebas de fraude premeditado, de planificación del robo de un negocio. A la mañana siguiente le llevó el hallazgo a Archie. «Esto puede cambiarlo todo», dijo él tras revisar las notas. «Con estas pruebas, no solo podemos defender tus derechos sobre la panadería, sino también presentar una contrademanda por intento de fraude». Amber asintió. Ya no se sentía una víctima. «Haz todo lo necesario», dijo. «Quiero acabar con esto de una vez por todas».
La noticia del hallazgo del cuaderno llegó rápidamente a oídos de Witten. Esa misma noche llamó a Amber por primera vez desde su ruptura. «Devuélveme mis cosas personales», exigió sin saludar. «Las tiene Archie», respondió Amber con calma, «junto con tu interesante libreta». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «No puedes usar eso», dijo finalmente Witten. «Son notas personales, no tienen valor legal. Ya veremos qué dice el juez». Amber se sorprendió de su propia calma, especialmente cuando vea las fechas y el plan detallado de la estafa. «Amber, escucha». La voz de Witten cambió, se volvió más suave. «Podemos resolver esto de forma amistosa. Retiraré la demanda y dividiremos el negocio. 50 y 50, sin Efrat». «Es demasiado tarde, Witten». Amber negó con la cabeza, aunque él no podía verlo. «Me traicionaste, planeaste robar mi sueño, y ahora pagarás por ello». Pronto llegó el día del juicio. La sala estaba abarrotada. Parecía que medio Bergense había acudido a apoyar a Amber, vecinos, clientes, empresarios locales. Paige estaba sentada en primera fila, jugueteando nerviosamente con la manga de su blusa y sonriendo de vez en cuando a su jefa para animarla. En el lado opuesto de la sala se sentaban Witten y Efrat con su abogado, un hombre alto con las sienes canosas y expresión autoritaria. Amber notó que Witten parecía pálido y nervioso, nada seguro de sí mismo como de costumbre. «Caso número 812, Preston contra Preston», anunció el secretario del tribunal. La jueza, una mujer mayor de mirada atenta, revisó los documentos que tenía delante. «Según tengo entendido, el señor Preston reclama el 50% de las acciones de la empresa Morning Flower, alegando que participó en su creación y financiación», dijo, mirando al abogado de Witten. «Mientras que la señorita Preston ha presentado una contrademanda por intento de fraude y apropiación indebida del negocio». Archie presentó al tribunal el cuaderno de notas de Witten y explicó su significado. «Hemos presentado al tribunal el cuaderno de notas del señor Preston, en el que describe detalladamente el plan para hacerse con el negocio de su esposa una vez que ella haya pagado el préstamo y la panadería empiece a generar beneficios». Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó con el mazo para pedir silencio. «Señor Clayton», se dirigió al abogado de Witten, «¿qué puede decirnos sobre estas anotaciones?» El abogado titubeó. «Señoría, se trata de notas personales que pueden malinterpretarse. Mi cliente simplemente estaba barajando diferentes escenarios empresariales que incluyen la falsificación de la firma de su esposa y la manipulación de documentos», precisó la jueza mientras revisaba las copias de las páginas del cuaderno. «Señor Preston, ¿confirma que estas son sus notas?» Witten se levantó, lanzando una mirada nerviosa a Efrat. «Sí, su señoría, pero nunca planeé». «No le pregunto por sus intenciones», le interrumpió la jueza. «Le pregunto si usted hizo estas anotaciones». «Sí», respondió Witten en voz baja. Tras una breve consulta, el abogado de Witten solicitó un receso para consultar con su cliente. Cuando se reanudó la sesión, informó de que su cliente estaba dispuesto a retirar sus demandas a condición de que Amber no insistiera en el enjuiciamiento penal. La jueza se volvió hacia Amber. «Señorita Preston». Amber se puso de pie. Miró a Witten, al hombre con el que había vivido durante 7 años, que le había prometido amor y apoyo, y que en cambio había planeado robarle su sueño. Una parte de ella quería que él recibiera el castigo completo por sus actos, pero otra parte simplemente quería acabar con esta pesadilla y seguir adelante. «Estoy de acuerdo, su señoría», dijo ella, «siempre y cuando el señor Preston y la señorita Caldwell firmen una renuncia a cualquier reclamación contra Morning Muffin, ahora y en el futuro». La jueza asintió. «Es una propuesta razonable. Señor Preston». «Estoy de acuerdo», respondió rápidamente Witten. «En ese caso, el caso queda cerrado», dijo la jueza golpeando con el martillo. «El negocio Morning Torment
pertenece íntegramente a Amber Preston. Las partes deben firmar los documentos correspondientes antes de que termine el día. Cuando Amber salió de la sala del tribunal, la gente la felicitó, le estrechó la mano y la abrazó. El señor Reed la abrazó con fuerza y le susurró. Sabía que la justicia prevalecería. Paige literalmente saltaba de alegría. Solo cuando salió a la calle y respiró el aire fresco, Amber se dio cuenta realmente de que había ganado. La panadería seguía siendo suya. Witten y Ephrath ya no amenazaban su negocio. Era como despertar de una larga pesadilla. ¿Estás bien?, preguntó Archie mientras caminaban hacia el coche. Sí. Amber sonrió, sintiendo cómo se le quitaba un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Por la noche, se celebró una pequeña fiesta en la panadería. Acudieron clientes habituales, vecinos empresarios e incluso Lionel Frost, de Virgin's Brew, que se pasó con una botella de champán. Por la panadera más tenaz y talentosa de la ciudad, proclamó en su brindis. Todos levantaron sus copas y Paige sacó una tarta especial que había horneado en honor a la victoria de Amber, con el logotipo de Morning Muffin y la inscripción «La justicia ha triunfado». Entre los invitados, Amber vio a una mujer desconocida, una elegante morena con un traje sobrio. «Me llamo Sofía Ramírez», se presentó cuando Amber se acercó a ella. «Represento a la cadena hotelera Lavender. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Amber, sorprendida por la aparición de una representante de una gran cadena hotelera en su pequeña panadería. «Vamos a abrir un nuevo hotel en Bergense dentro de 3 meses», explicó Sofía, «y estamos buscando un proveedor local de bollería para nuestro restaurante. He oído muchas cosas buenas sobre su panadería». «¿De quién?», preguntó Amber, todavía recelosa tras los recientes acontecimientos. «De Lionel Frost», sonrió Sofía. «Dijo que sus croissants son los mejores del estado. Y, por lo que he probado hoy, no exageraba». Amber miró con gratitud a Lionel, que levantó su copa en su dirección. «Me interesaría colaborar», dijo. «¿Podría venir mañana para discutir los detalles?». «Con mucho gusto», asintió Sofía. «Tengo una propuesta que creo que le interesará». Al día siguiente, ella y Sofía discutieron una posible colaboración. El hotel no solo necesitaba un suministro diario de bollería fresca para el restaurante, sino también postres especiales para banquetes y eventos. «Eso supondrá duplicar el volumen de producción», comentó Amber, calculando los suministros previstos. «Tendré que contratar al menos a 2 ayudantes más y posiblemente ampliar la cocina». «Estamos dispuestos a hacer un pago por adelantado para ayudar con la ampliación», propuso Sofía, «y a firmar un contrato por 1 año con posibilidad de renovación». Después de que Sofía se marchara, Amber se sentó a la mesa y reflexionó sobre la propuesta. Habría nuevos horizontes, pero también exigía cambios importantes. ¿Estaba preparada para dar ese paso? Recordó cómo, 1 año atrás, estaba parada en el local vacío del antiguo taller, soñando con su propia panadería. En ese momento parecía un gran riesgo, un paso hacia lo desconocido, pero lo logró, creó un negocio exitoso, sobrevivió al intento de quitárselo y salió victoriosa. Ahora, la ampliación ya no le parecía tan aterradora. Durante las semanas siguientes, Amber firmó un contrato con Lavender y contrató a 2 nuevos ayudantes. Jesse, un joven panadero que acababa de terminar la escuela de cocina, e Iris, una mujer de mediana edad que había trabajado antes en un restaurante y tenía experiencia en repostería. La ampliación de la cocina llevó 3 semanas. Durante todo ese tiempo, la panadería siguió funcionando, aunque con algunas limitaciones. Los clientes se mostraron comprensivos con las molestias temporales, sobre todo cuando se enteraron de que pronto Utrenaya Muká ofrecería no solo productos de panadería para llevar, sino también una acogedora cafetería donde se podría disfrutar de postres recién hechos y café.
Para la inauguración de la panadería renovada, Amber preparó un nuevo menú que incluía no solo productos de panadería tradicionales, sino también postres especiales de temporada, creados específicamente para Lavender y ahora disponibles para todos los visitantes. Parecía que toda la ciudad había acudido a la inauguración. El alcalde de Bergenza cortó personalmente la cinta simbólica y pronunció un breve discurso sobre la importancia de las pequeñas empresas para el desarrollo de la ciudad. Lionel Frost le regaló a Amber una cafetera de primera clase para la nueva cafetería. El señor Reed le trajo un libro raro sobre la historia de la repostería, que había encargado especialmente para ella. Pero el momento más emotivo fue el regalo de Paige, un álbum de fotos que documentaba la historia de Morning Muffin desde el primer día. Había fotos del local vacío antes de la reforma, las primeras jornadas, clientes sonrientes, fiestas y días laborables en la panadería. Sabía que algún día recordaríamos cómo empezó todo, dijo Paige al entregarle el álbum, y quería conservar esos momentos. Al hojear el álbum, Amber no pudo contener las lágrimas. Vio cómo había cambiado no solo la panadería durante ese año, sino también ella misma. De una mujer insegura que lo arriesgó todo por un sueño a la dueña segura de sí misma de un negocio exitoso. Mientras tanto, según se rumoreaba en la ciudad, Witten y Efrat abandonaban apresuradamente Bergen. El escándalo había dañado gravemente la reputación de Witten y su bufete de abogados le había pedido que se tomara unas vacaciones indefinidas. Se decía que Efrat había recibido una oferta de trabajo en otro estado y la había aceptado de buen grado. Amber no sintió malicia al enterarse de ello, pero tampoco sintió pena. Habían tomado su decisión y ahora vivían con las consecuencias. Durante los meses siguientes, Morning Muffin siguió creciendo y desarrollándose. La cafetería se convirtió rápidamente en un lugar popular de encuentro para los residentes locales. El contrato con Lavender no solo proporcionó ingresos estables, sino también reputación. Los huéspedes del hotel, después de probar los pasteles de Amber, a menudo venían expresamente a la panadería para comprar algo antes de partir. Jessie e Iris encajaron perfectamente en el equipo, aportando ideas frescas y experiencia. Paige, que todavía estudiaba en la universidad, se convirtió en la gerente de la cafetería, demostrando un talento inesperado para la organización del trabajo. Una vez, casi un año después del juicio, Amber recibió una carta. La dirección del remitente era de otro estado, pero la letra en el sobre le resultaba familiar. Witten. Miró el sobre cerrado durante un buen rato, sin atreverse a abrirlo. ¿Qué podría haber escrito? ¿Una disculpa? ¿Amenazas? ¿Una petición? Al final, la curiosidad pudo más. Dentro había un breve texto. Amber, sé que no merezco tu perdón. Lo que hice es imperdonable. No te pido que me perdones, solo quiero que sepas que me he dado cuenta de mi error. Te merecías una pareja mejor que yo. Me alegro de que hayas conservado tu panadería y tu sueño. Witten. Amber dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio. No sintió ira al leer esas líneas, pero tampoco sintió ganas de responder. Su historia había terminado, sus caminos se habían separado. No iba a gastar energía en odiar a Witten, pero tampoco necesitaba su aprobación ni su perdón. Su vida continuaba sin él. Y eso era justo. Esa noche, al cerrar la panadería, Amber echó un vistazo a su pequeño reino. Vitrinas limpias, acogedoras mesas de cafetería, una cocina nueva y ampliada. El aire aún conservaba el aroma de los bollos recién horneados, un olor que para ella siempre había estado asociado con el hogar, con la infancia, con la abuela que le había enseñado a amar el proceso de hacer pan. Recordó el día en que vio por primera vez el local abandonado del antiguo taller y lo imaginó transformado en una panadería. En aquel momento le pareció un sueño casi descabellado, pero se arriesgó, creyó en sí misma y ahora Utrenaya Muká no era solo una panadería,
Era un símbolo de lo que se puede conseguir si no te rindes. Amber apagó la luz, cerró la puerta con llave y salió a la calle. La noche en Bergen era tranquila y silenciosa. En algún lugar lejano se oía música y las ventanas de las casas estaban iluminadas con una cálida luz. Respiró profundamente el aire fresco. Tenía ante sí tantas posibilidades, tantas recetas nuevas que crear, tantos caminos para desarrollar su negocio. Y ahora sabía con certeza que podría superar cualquier reto que se le presentara. Al fin y al cabo, ya había superado la prueba más difícil y había salido victoriosa.